vez vacía, se convierte a IDL, pero eso pasa en plasma, o sea, eso va pasando en el organismo, o sea, no es que cuando se vacía la LDL vuelve al hígado, no, esa IDL se transforma en IDL en el plasma, en la circulación. Como dice ahí, es una macromolécula de transición que proviene de la LDL y ahí puede seguir dos caminos. Puede regresar al hígado o puede convertirse en LDL. Entonces la LDL, lo que sería el colesterol llamado colesterol malo, es la principal transportadora de colesterol hacia los tejidos. O sea, deposita colesterol en el tejido y se forma a partir de la LDL. Por eso, el exceso de esta macromolécula es lo que te determina que se deposite colesterol en la íntima y toda la patogenia de la enfermedad aterosclerótica. Y la LDL tiene como receptor o como proteína de superficie la ApoB100. Esa es bastante importante. Y después la HDL es producida en el hígado y se encarga de transportar el colesterol desde los tejidos hacia el hígado para su metabolismo. Por eso juega un rol protector, porque saca colesterol de la íntima y lo lleva hacia el hígado para su metabolismo. Bueno, y después, ahora ya va a hablar Cami, pero está bueno dividir los grupos farmacológicos en el tratamiento de la dislipemia en estatinas y no estatinas. O sea, esta división está muy buena porque es muy clara y además te resalta la importancia que tienen las estatinas en el tratamiento de este grupo de patologías. Bien, ahora pasamos al otro power y seguimos con lo otro. Bueno, como ya decía Romeo recién, es importante siempre dividir los grupos pensando en qué puede llegar a tener el paciente. ¿No es cierto? Dividir los grupos farmacológicos en base a lo que el paciente necesite. Ahí estamos viendo que se pueden clasificar las dislipemias, tanto en primarias como en secundarias. Las primarias pueden ser más frecuentes en los niños, en los pediátricos, y las secundarias son más frecuentes en el adulto, que es la que vamos a enfocarnos ahora. Pasamos. La decisión de recurrir a la farmacoterapia para la hiperlipidemia va a ser más que nada en lo que, como dijo Romeo, el defecto metabólico que produce la alteración lipídica y en la capacidad que tiene, también como dijo él, en generar aterosclerosis, porque eso contribuye al riesgo cardiovascular. La aterosclerosis es una enfermedad del envejecimiento que está desde que nacemos hasta que llega la... Se te corta. ¿Te escuchas? No se corta. Se corta. Se escucha. Entrecortado. Acá se escucha bien. Yo escucho bien. Se escucha bien. Sí, bien. Se escucha bien. Yo también escucho bien. Escucho bien. Sí, es tu wifi. La aterosclerosis se puede prevenir, se puede a lo sumo frenar, prevenir su evolución a peor con el tratamiento farmacológico. De igual manera, siempre hay que compensarlo con un tratamiento no farmacológico, centrándonos en educar al paciente y hacer medidas higiénico-dietéticas que contribuyan a la eficacia de los fármacos. Entonces, ¿qué fármaco usamos? Tenemos fármacos para la hipercolesterolemia, que son las estatinas, las resinas, el ácido nicotínico y el ezetimibe. Las estatinas se van a encargar de inhibir una enzima que va a catabolizar justamente la síntesis de colesterol, que esa enzima es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa. Cuando se inhibe esta enzima, se bloquea su acción, se reduce entonces la concentración de colesterol. Y esto va a llevar a que se me apareció el power, por las dudas. Sí, se dejó de compartir. No se ve. Esta inhibición. Dándome Potencia. yo. No sé si se ve. Conectarme desde el Meet. Disculpen, no sé qué. ¿Ahí se ve? No, no. No, Ahí. ahí se ve. Ahí está, ahí está. Perfecto. Perdón, chicos. Tranqui. Como decíamos, las estatinas se van a encargar de inhibir una enzima que se encarga de sintetizar el colesterol. Esa enzima es la hidroximetilglutaril-CoA reductasa.
Cataliza esta reacción. Cuando se inhibe, se disminuye la concentración intracelular de colesterol. Entonces, los receptores para LDL se van a estimular, van a empezar a buscar algunos LDL en el plasma y en la sangre para captarlos y los van a recapturar. Entonces, mientras menos haya LDL libre, menor concentración va a haber. Y va a ayudar a disminuir sus niveles, porque va a ser utilizado el LDL. Entonces se bloquea la síntesis y los que están circundando son recaptados. También va a disminuir la secreción de las VLDL, que son las de menor peso molecular. Va a disminuir un 60% la concentración de LDL y van a haber pequeños aumentos en las concentraciones de HDL, que es el colesterol bueno, como decía Romeo. De manera indirecta también va a generar una disminución en la concentración de triglicéridos, porque actúa a nivel hepático. Y las estatinas, como dijimos antes, van a estabilizar la placa de ateroma en las arterias. Eso va a llevar a una de sus indicaciones más importantes, que es la prevención secundaria del infarto agudo de miocardio y los eventos cardiovasculares. Pero también, por supuesto, está indicada la hipercolesterolemia, las dislipemias mixtas, o sea, las que son tanto a hipercolesterolemia como a hipertrigliceridemia, y está contraindicado en las embarazadas, en lactancia, en las hepatopatías activas, porque actúa a nivel hepático, en pacientes con historia de hipersensibilidad o alergia, y hay que darlo en precaución en pacientes diabéticos tipo 2, porque puede generar hiperglicemia. Ejemplos de estatinas pueden ser rosuvastatina, atorvastatina, simvastatina, lovastatina. Como efectos adversos van a generar hepatotoxicidad, por eso están contraindicadas en pacientes con hepatopatía activa, miopatías, que son las más importantes, y vamos a hablar un poquito de eso ahora, calambres, mialgias, debilidad muscular, efectos gastrointestinales en menor medida que otros que vamos a ver después, insomnios y cefaleas. Y van a funcionar con ciertos fármacos también. Perdón, tengo una duda. Con respecto a la elección de la estatina, o sea, si yo elijo una de mayor intensidad o moderada o leve, digamos, el criterio sería la necesidad del paciente de disminuir el riesgo, o cómo es la elección. Claro, eso vamos a hablar ahora, también tenemos un poquito para hablar de eso, pero sí, se van a clasificar de diferente manera según su potencia e intensidad, según lo que sea necesario para el paciente. Sí. Puede interaccionar con algunos fármacos, como el gemfibrosil, potenciando su acción, con los inhibidores de la CIP450, como son ciertos antibióticos u otros fármacos, porque al inhibirse se va a dar de manera desmedida el efecto de la estatina por su metabolismo hepático y puede generar mayor riesgo de miopatías. Con los anticoagulantes, con las ciclosporinas y los macrólidos, porque también van a potenciar el efecto de estos fármacos, va a haber más riesgo de hemorragia, con la colestiramina para potenciar ambos efectos, y con los antimicóticos. Ahí lo que preguntaba la compañera, ¿cómo clasificamos las estatinas de acuerdo a su potencia, de acuerdo a su intensidad? Vamos a tener estatinas de baja, moderada y alta intensidad según cuánto reduzcan la concentración de LDL. Si la reducen menos de un 30%, tenemos, por ejemplo, la simvastatina, la lovastatina, que también las podemos encontrar en otras clasificaciones, como la de moderada y alta intensidad, pero las vamos a dar a menores dosis. En moderada intensidad van a disminuir hasta un 30, 49, casi 50%, y en alta intensidad mayor a un 50%. Y cada uno va a ir viendo, cuando sea necesario, indicar cada una de ellas según el riesgo del paciente, o los niveles de colesterol y triglicéridos. En cuanto a las miopatías por estatinas, que son los síntomas musculares y las miopatías en sí, los efectos adversos principales y más frecuentes que van a dar su tratamiento, el de estatinas, estas van a estar y van a ser importantes de advertírselos al paciente cuando empiece el tratamiento. Y el paciente siempre ir pidiéndole laboratorios, como ahí dice, hacer un seguimiento para poder evitar que la CPK, que es la creatinina se eleve por más y genere una miopatía, una miositis, una rhabdomiólisis o complicaciones posteriores. Hay que tener en cuenta siempre que este efecto adverso es dosis dependiente y en ciertas ocasiones va a terminar en un límite en lo que es su uso. Entonces en algunos momentos vamos a tener que decir, vamos a tener que rotar el fármaco y ya vemos a cuál podemos cambiar. Siempre hay que tener en cuenta también el control de los factores que van a ser no modificables del paciente, por ejemplo su edad, y
las patologías que haya tenido de base y pensar en aquellos que sí podemos modificar antes del tratamiento o antes de aumentar la dosis. Por ejemplo, la ingesta de alcohol, los fármacos que toma el paciente, el físico muy intenso que pueda lastimar los músculos y demás. Una pregunta. ¿Caso el paciente presente como una rabiomiólisis? En ese caso tenemos que suspender. Y ahí, por ejemplo, sería una contraindicación relativa o absoluta en esos casos. A ese paciente hay que suspender el tratamiento y rotarlo para encontrar, siempre hay que hablar de riesgo-beneficio, hay que suspenderlo y rotarlo a uno que pueda responder a su necesidad, pero que no genere una patología muscular, ¿se entiende? Ujú. Después tenemos los secuestradores de ácidos biliares o las resinas, que se van a encargar de bloquear la absorción intestinal de los ácidos biliares. Las estatinas actuaban a nivel hepático más que nada, y estas van a actuar más que nada a nivel intestinal. Y como había dicho Romeo, las proteínas, las lipoproteínas, se pueden sintetizar a varios niveles, en el hígado y en el intestino. Y acá estamos a nivel intestinal. Lo que van a hacer las resinas, como hablando fácil, es generar como una película de justamente resina, como una capa, donde encuentran el ácido biliar en el intestino y lo capturan. Entonces impiden su reabsorción, queda ahí retenido. Y entonces, como no hay absorción, va a aumentar el número de receptores que haya para LDL en el hígado. Y entonces van a empezar a recuperar colesterol que esté circulando por el plasma y por la sangre y lo van a empezar a utilizar y poner en uso. Entonces, aquellas que se sintetizaron nuevas van a quedar retenidas. Entonces, esto nos va a llevar a pensar que algunos efectos adversos pueden tener que ver con esto. Por ejemplo, un efecto adverso que puede tener una resina o un secuestrador de ácido biliar son los efectos adversos malabsortivos. Va a haber malabsorción de vitaminas del grupo ADEC, A, D, E y K, sobre todo la vitamina K, y generar déficit de vitamina K con todo lo que se puede afectar. Se suelen administrar no solas, sino en conjunto con las estatinas, en conjunto con el ácido nicotínico, porque son de cierta forma complementarios a estos fármacos, no son tan potentes solos. Y un ejemplo de este fármaco es la colestiramina. Está indicado en la hipercolesterolemia, no tiene efecto en los triglicéridos y está contraindicado en realidad en la hipertrigliceridemia. Está bueno aclarar también que con el tema de las contraindicaciones, como es un fármaco que forma una película en la luz del intestino y no se absorbe, son fármacos bastante seguros a nivel de su absorción porque prácticamente no tienen. Bueno. Y son los seguros para las embarazadas también, ¿no? Por eso, porque no se excreta, o sea, sistémicamente. Hay una contraindicación relativa, está como discutido, pero son los más seguros para las embarazadas. Ahí está como contraindicado porque hay una discusión, no hay muchos estudios que prueben nada, pero sí son los más indicados en las pacientes que quieren quedar embarazadas o en las embarazadas. Está contraindicado en la hemorragia digestiva, tanto por lo que dijimos antes del déficit de vitamina K y los factores de la coagulación, porque algunos son K dependientes. Puede generar también un aumento en realidad de los triglicéridos, por eso no está indicado en la hipertrigliceridemia, y puede disminuir la absorción de otras drogas. Así que algunos pacientes que tengan otras patologías y consuman otros fármacos, cuidado porque puede disminuir su absorción. Pero como decía Romeo, son muy seguros. Y pueden interaccionar con las tiazidas y con la furosemida, por ejemplo, con el propanolol, con la dioxina, limitando la función de todos estos fármacos. Y de la warfarina la aumentaría y habría más chances de hemorragia. Una pregunta, ¿el Colesevelan está disponible acá en Argentina? ¿Ah? El Coleselevan. ¿Es una marca? ¿O la colestiramina en general? Ella dice el Colesevelam. No sé. No quiero decirles algo que no sea. No sé si el profe capaz sabe. Estoy escuchando, pero no lo tengo ¿eh? La profe dijo que es un fármaco nuevo, que es bastante seguro y eficaz, capaz que, no sé, dijo que es un fármaco nuevo. No les quiero decir, no sé. También una resina. Claro, debe ser otro derivado, pero no sé. Tengo una consulta.
Con respecto a los secuestradores de ácidos biliares, había leído que disminuyen la absorción de algunos fármacos, por eso se dan separados, digamos, con respecto a otros. ¿Esto aplica para la warfarina y todo lo que mencionaste o directamente no se combinan? La indicación con la warfarina en realidad no existe, es una contraindicación. No se pueden dar juntos porque potenciaría el riesgo de hemorragia. Y con las tiacidas, la furosemida, el propanolol, la dioxina que están mencionados ahí, se pueden usar juntos, el tema es que va a disminuir su absorción y va a disminuir su eficacia. Ah, ok, gracias. Otra cosa importante que Esto es lo que pasa con todos los secuestradores de ácidos biliares. tal cual. Que no solamente pasa con medicamentos, sino que pasa con alimentos. Los ácidos biliares son importantes para metabolismo y sacar nutrientes de minerales, proteínas y vitaminas de los alimentos. Entonces, esto ya es la parte clínica. Nunca van a haber secuestradores de ácidos biliares casi como primera elección en el tratamiento. Y obvio que es todo un ejercicio porque se complejiza mucho. Si tenemos que llegar hasta esos fármacos, nunca es la primera opción. Es un tratamiento muy particular, personalizado, en el cual conociendo antecedentes, qué toma, qué no toma, cómo come, qué no come, para poder decir, bueno, en qué momento del día se puede dar, si hay que suplementar alguna otra cosa o demás. Pero con este grupo particularmente. Tal cual. ¿Se administran junto con las comidas? No. Se tienen que dar separados, justamente por eso. Perdón, entonces se administran cuando las estatinas no logran bajar los valores, digamos. Se suelen dar contraindicadas las estatinas por alguna patología muscular y cuando se pueden dar en conjunto, como acá dice, con, por ejemplo, la estatina o con el ácido nicotínico. O sea, puede ser o una segunda línea o puede ser un complemento. No se suelen usar solas y, como dice el profe, tampoco se dan de primera línea por todo lo que hay que tener en cuenta primero. Pasamos al ezetimibe, que lo que va a hacer el ezetimibe es también actuar a nivel intestinal, actúa a nivel de un transportador de fitoesteroles y de colesterol, que se llama la NPC1L1, es una proteína Niemann-Pick-like, que se llama, o NPC1L1, que lo que va a hacer es captar en el intestino los fitoesteroles y el colesterol. Entonces, al inhibirla, genera una disminución del 15 a casi 20% de la concentración del LDL. Y van a haber algunos incrementos, aunque pequeños sean, de HDL. Y también de manera indirecta van a disminuir los triglicéridos. Se administra de manera bioral, se puede dar de 10 a 40 miligramos, está indicado en la hipercolesterolemia, si está contraindicada la estatina. Está contraindicado en el embarazo y en la lactancia porque no es seguro. Está contraindicado en las hepatopatías y se debe dar en mujeres en edad fértil. Como efectos adversos, al generar hepatotoxicidad puede dar un aumento de las transaminasas y de manera muy infrecuente puede dar rhabdomiólisis, como las estatinas. Pero está indicado, si no se pueden dar ellas, justamente porque es más infrecuente que lo genere. Y como interacciones va a interaccionar con la colestiramina y con los fibratos. Con la colestiramina va a generar un área bajo la curva disminuida, o sea que va a tener menos eficacia. Y con los fibratos se está descrito que puede dar colelitiasis. En algunos lugares dice que se pueden dar juntos en unos estudios, pero en la mayoría dicen que hay un riesgo de colelitiasis o patología vesicular que impide que se den juntos. Profe, una consulta. Perdón, ¿no me habían dicho que este no entraba? Porque en la lista que pusieron de fármaco no pusieron que entraba este fármaco. No me acuerdo de la lista ahora. No está. No importa, seguí porque es parte del tema del tema en general. Capaz no se pregunte, listo. Con el bueno. Yo tengo una duda, Cami. Eso de que dijiste que aumenta la síntesis levemente de LDL, ¿se puede dar en conjunto con las estatinas?
¿Cómo? El ezetimibe, ¿se puede dar en conjunto con las estatinas? No se dan juntos, se dan uno u otro. Bueno. Uno u otro. Por eso está más indicado cuando está contraindicado la estatina. Con la niacina o el ácido nicotínico que actúa sobre el tejido adiposo. Lo que va a hacer es inhibir la lipólisis de los triglicéridos, siendo agonista de la lipasa, uniéndose en realidad a la lipasa, sensible a hormonas. Entonces hay un menor transporte a el hígado de ácidos grasos, por lo tanto hay una menor síntesis de triglicéridos. Y está indicado tanto en la hipercolesterolemia como en la hipertrigliceridemia. O sea, va a actuar de ambas formas. Está contraindicado en el embarazo, contraindicado en la lactancia, contraindicado en la gota, en la colitiasis, en la enfermedad hepática, y puede generar efectos gastrointestinales. Todo lo que estén interaccionando con el intestino o el hígado van a generar efectos gastrointestinales, sobre todo los que trabajen a nivel intestinal. Hepatotoxicidad también. Puede generar... Una pregunta, disculpen. ¿El aumento, o sea, tipo, se está contraindicado en el gota porque aumenta el ácido úrico o por qué razón? Claro, por hiperuricemia. Ah, bien. Tal cual. Puede generar hiperuricemia. Y está contraindicada en pacientes diabéticos porque genera hiperglicemia. Puede generar prurito también como efecto adverso, es bastante descripto. Y está descrito que interacciona con las estatinas, incrementando el riesgo de miositis y patología muscular. Después tenemos los inhibidores de la proproteína CDK9, que al unirse a ella, la inhiben, entonces impiden que normalmente hagan su trabajo normal, digamos, que sería unirse al receptor de LDL. Cuando interfieren en esta unión, el hígado entonces elimina la mayor cantidad de LDL posible de la circulación porque lo tiene que captar. Y estos son fármacos biológicos, como por ejemplo el alirocumab, que son bastante más costosos y demás. Y no son bioral, sino que vienen en suspensión y de manera inyectable. Está indicado en las dispemias mixtas, o en una o en otra, en la hipercolesterolemia o en la hipertrigliceridemia, y está contraindicado en el embarazo, en la lactancia y en los pacientes con riesgo de hipersensibilidad, que no está ahí, pero también estaba descrito. Y como efectos adversos, va a generar reacción en el sitio de inyección, porque justamente es por vía intramuscular o subcutánea, puede generar rinitis, lumbalgia y artalgias. ¿Y qué hacemos con las hipertrigliceridemias? No sé si quiere hablar Romeo o algo. Yo tengo una duda, porque yo leí, después vuelvo a leer el libro, porque yo había leído de Goodman que dice que el ezetimibe sí se lo tiene que dar en conjunto con una estatina o el ácido bempedoico, pero ahí dice que no, como que no sé qué seguí. Tengo entendido lo mismo. Sí, yo vi lo Sí, mismo. yo también. Sí, Eh, en el libro Sí, ahora lo está. aclaramos. Sí se pueden dar juntos. Es más, cuando vean cardiopatía isquémica, van a ver que cuando se trata el infarto agudo de miocardio de mantenimiento, digamos, se lo va a tratar con estatinas, y si esas personas no logran tener un LDL menor a 70, también le agregan el ezetimibe, así que sí se pueden usar juntos. Ahí hubo como una confusión, pero quédense con que sí se pueden. Sí, yo había visto que no puede combinar con fijadores de ácido biliares, que son las resinas. Sí, siempre acuérdense de que es el libro, igualmente acuérdense que están indicados también cuando están contraindicadas las estatinas. ¿Y vos te queda algo más ahí en el Power? Triglicéridos, trigliceridemia. Lo te voy pasando. Ah, bueno. Bueno, los fibratos son estos fármacos que son agonistas de este receptor, que la verdad que tiene un nombre bastante complicado, que llevan, como dice el Power, lleva un aumento de la producción de la lipasa lipoproteica, que participa en el metabolismo de las lipoproteínas a través de esta hidrólisis de los triglicéridos. Lo que resultaría en la disminución de los triglicéridos, que tenemos el que es muy conocido, el gemfibrosil y los fenofibratos. Bueno, como dijo Cami, se utilizan para la hipertrigliceridemia, la hipolipoproteinemia, las dislipemias mixtas
Bueno, y este síndrome de kilomicronemia. Bueno, está indicado en la diabetes mellitus, contraindicado en la diabetes mellitus tipo 2, no controlada, en el embarazo, en la lactancia, en hepatopatías, hipolipemias. Bueno, y como efectos adversos, produce erupciones cutáneas, efectos gastrointestinales, hipocalcemia, alteraciones hematológicas, cefalea, pancreatitis, ese es un efecto adverso bastante conocido, y arritmias. Y tiene ciertas interacciones con las estatinas. Y acá es como un resumen de todos los otros que fuimos diciendo, cuáles son las estatinas, la ato, la rosu, la lovastatina, la simvastatina. Los secuestradores de ácidos biliares o resinas, como la colestiramina, el coleseveran, que es el que dijeron antes, pero no sé si es disponible o no. Los fibratos, como el geniotracil y el fenofibrato, el fibrato, el clorfibrato. Y tenemos otros fármacos, que son los ezetimibe, los biológicos y el ácido nicotínico. Una última cosita, volviendo al tema de estatinas, que, o sea, no entra, digamos, no entra esto en el parcial, pero está bueno aclarar que, digamos, la síntesis hepática de colesterol se da, la síntesis hepática máxima de colesterol se da entre, digamos, las 12 de la noche y las 2 de la mañana. Por lo que las estatinas, que tienen vida media menor de 4 horas, se tienen que tomar por la noche, que serían todas menos atorvastatina y rosuvastatina. Acuérdense que atorvastatina y rosuvastatina, que suelen ser las más usadas, por esto que voy a decir, tienen una vida media de 20 horas. Por lo tanto, se pueden tomar en cualquier momento del día. El resto, que tiene una vida media más corta, se tienen que tomar por la noche. Esa última aclaración. Bueno, siempre acordarse de las medidas no farmacológicas, que van y eso. ¿Te puedo hacer una consulta? La niacina aumentaba el HDL y servía para lo que era disminuir los triglicéridos, ¿cierto? Para la hipertrigliceridemia, ¿o no? ¿Cómo? Perdón. Que si la niacina era para aumentar la HDL y bajaba lo que eran los triglicéridos, ¿o no? Lo que va a hacer es actuar en tejido adiposo, entonces inhibe la lipólisis de los triglicéridos, porque actúa con la lipasa, según la lipasa, que es sensible a hormonas. Entonces, cuando genera esto, reduce la cantidad que se transporta de ácidos grasos a lo que es el hígado, y entonces disminuye la síntesis de los triglicéridos a nivel hepático. Dale, muchas gracias. Y está bajando la cantidad que se transporta al hígado. A ver, que había preguntas. Tami, te hago una pregunta, perdón. Yo tenía que los fibratos también podían causar enfermedad biliar, ¿puede ser? Sí, tal cual. Bueno, Y ellos también pueden dar riesgo de radiolisis. Por eso no combinar con estatinas. Claro, por eso está contraindicado. Vieron que ahí decía interacciones con estatinas y con anticoagulantes, justamente por eso, para no potenciar el riesgo. Yo lo que le quiero oír, como para ir cerrando este tema, es algo que tengan en cuenta esto, que le va a servir para todos, repasar o rever el tema fisiológico del metabolismo del colesterol. Porque a partir de ahí esto es fundamental para dar a entender cómo funciona. Después está la parte un poco más de memoria, sentarse y estudiar mecanismos de acción, efectos y demás. Pero si ustedes se tejen un hilo conductor en el cual, bueno, colesterol es totalmente necesario, lo necesitamos para un montón de procesos vitales del colesterol. Entonces no es que hay colesterol bueno ni colesterol malo. El tema es cuando hay exceso de colesterol. Obvio, por un sistema de economía de recursos, sí, sobre todo el hígado, que es el encargado de metabolizar desde colesterol un montón de otras sustancias, sensa que hay mucho colesterol, ¿qué hace? Bueno, guardo, atesoro colesterol. Y ahí empiezan los problemas de atesorar colesterol. Entonces, ahí están las proteínas que van a llevar ese colesterol desde el hígado hasta el tejido periférico. Y ahí tenemos un grupo farmacológico que actúa en esas proteínas, que llevan colesterol del hígado a tejidos periféricos, que es el famoso colesterol malo, el LDL. Bueno,
Cuando lo necesitamos, saca de tejido periférico y vuelve, es el famoso HDL. Después, no se mezclen tanto con el tema de la hipercolesterolemia, o sea, las enfermedades congénitas o hereditarias, de hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, porque son, si digo un porcentaje capaz del 1%, y creo que me quedo, es mucho, son re poco frecuentes, son casos muy específicos, con tratamientos muy específicos que no es la regla general en la cual ustedes van a ver. Lo que nos vamos a centrar es en tratar de tratamiento médico, lo que va a depender de ustedes. Primero el higiénico dietético, como todo tratamiento clínico no podemos dejarlo de lado, porque ningún fármaco va a hacer magia si no se combina con con cambios de hábito que permitan lograr eso, ¿no? Y después, teniendo en cuenta esta parte fisiológica de la síntesis de colesterol, cómo se utiliza, cómo se transporta, a dónde va y dónde viene, se le va a facilitar mucho comprender los mecanismos de acción de los distintos grupos, ¿no es cierto? El otro punto es, bueno, si está consumiendo mucho colesterol, bueno, evitamos la absorción de colesterol. Bueno, tiene sus bemoles, sus problemas también, la disminución de la absorción. Bueno, y así un montón de cosas. Yo me fui notando acá porque aparecían preguntas en el chat que preguntaban si le vamos a preguntar dosis. No, acá no se pregunta dosis. Me parece que cuando estamos hablando de estatina apareció una pregunta sobre los efectos adversos en cerebro. Básicamente se está hablando del sistema nervioso central. Sí tiene efectos adversos a nivel del sistema nervioso central, algunos más documentados que otros. Sí están las alteraciones del sueño, como en las estatinas, sí está indicado bien y claro eso. Claro que no es un efecto adverso debido a muerte, pero bueno, es algo. Y después todos los demás efectos adversos sobre el sistema nervioso central están discutidos. Hoy en día se discute el uso en adultos mayores de las estatinas por sus efectos cognitivos, pero tampoco no hay nada 100% seguro. Como sí, sí podemos decir de que pueden producir miopatías, sí, eso está totalmente demostrado. Bueno, a nivel del sistema nervioso central es un poco más nublada la información. Y no sé si otra pregunta. Preguntar en el grupo de clínica si fisiología va a caer, a respecto también de farmacocinética, si eso entraría, como de farmacocinética, de todo, ¿entraría? ¿De todos los medicamentos entraría o no? Sería la vida media, por ejemplo, biodisponibilidad, excreción. Esto es farmacología, o sea que farmacodinamia, sí. Ok. La otra cosa que preguntaron también acá en un grupo sería si la fisiología de dislipidemia entraba también o sería solamente la farmacología de los fármacos propiamente dicho. O sea, ustedes tienen el temario de los temas que entran en el parcial. Sobre esos temas se va a preguntar. Acá es importante el conocimiento integral del tema para entenderlo. Por ahí se da un poco más, sí, pero los temas son los que están en el temario. Si dice, por decir un ejemplo, ezetimibe está, no está, no lo vamos a poner, pero vamos a decir atorvastatina, farmacocinética y farmacodinamia de atorvastatina. Profe, cuando me digas arranco con asma. Dale. Sí. Si no hay más preguntas y eso, avísenme si después se ve bien la pantalla.